¿Cómo tratar y curar la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, trastorno neurológico, en el que la actividad de las células nerviosas en el cerebro se altera, provocando convulsiones o periodos de comportamiento inusual, sensaciones y en ocasiones la pérdida de la conciencia. Síntomas de los ataques pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran fijamente durante unos segundos durante un ataque, mientras que otros se contraen repetidamente sus brazos o piernas. Aproximadamente 1 de cada 26 personas en los Estados Unidos desarrollarán un trastorno convulsivo. Casi el 10% de las personas puede tener un solo ataque no provocado. Sin embargo, una sola convulsión no significa que usted tiene epilepsia. Al menos 2 ataques no provocados son generalmente necesarios para un diagnóstico de la epilepsia. Incluso convulsiones leves pueden requerir tratamiento, ya que pueden ser peligrosos durante actividades tales como conducir o la natación. El tratamiento con medicamentos o cirugía a veces puede controlar los ataques de alrededor del 80% de las personas con epilepsia. Algunos niños con epilepsia también pueden curarse de su enfermedad con la edad. Los síntomas. Debido a que la epilepsia es causada por la actividad anormal en las células cerebrales, convulsiones pueden afectar a cualquier proceso que coordina su cerebro. Signos y síntomas de los ataques pueden incluir: confusión temporal, una ausencia epiléptica, sacudidas incontrolables de los brazos y las piernas, pérdida del conocimiento o la conciencia. Síntomas psíquicos. Los síntomas varían dependiendo del tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de ataque cada vez, por lo que los síntomas será similar de episodio en episodio. Generalmente, los médicos clasifican como convulsiones focales o generalizadas, en función de cómo se inicia la actividad anormal del cerebro. Las convulsiones focales. Cuando los ataques parecen ser el resultado de una actividad anormal en una sola área de su cerebro, se llaman ataques focales, parciales. Estas convulsiones se dividen en 2 categorías. Las convulsiones focales sin pérdida de conciencia, convulsiones parciales simples. Estas convulsiones no causan una pérdida de la conciencia. Pueden alterar las emociones o cambiar el aspecto de las cosas, el olfato, el tacto, el gusto o el sonido. También pueden resultar en movimiento involuntario de una parte del cuerpo, como un brazo o una pierna, y los síntomas sensoriales espontáneos, tales como hormigueo, mareos y luces intermitentes. Convulsiones focales, discognitive crisis parciales complejas. Estos ataques implican un cambio o pérdida del conocimiento o la conciencia. Durante una convulsión parcial compleja, es posible mirar hacia el espacio y no responder normalmente a su entorno o realizar movimientos repetitivos, como el roce helado, masticar, tragar o caminar en círculos. Los síntomas de la crisis focales pueden confundirse con otros trastornos neurológicos, como la migraña, la narcolepsia o enfermedad mental. Un examen minucioso y las pruebas son necesarias para distinguir la epilepsia de otros trastornos. Las convulsiones generalizadas. Las convulsiones que parecen implicar a todas las áreas del cerebro se llaman convulsiones generalizadas. Existen 6 tipos de convulsiones generalizadas. Las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, anteriormente conocidos como ataques de pequeño mal, a menudo se producen en los niños y se caracterizan por la mirada fija en el espacio o cuerpo sutil, movimientos como el parpadeo de los ojos o relamerse los labios. Estos ataques pueden ocurrir en grupos y ocasionar una breve pérdida de conciencia. Convulsiones tónico. Convulsiones tónico causar rigidez de los músculos. Estos ataques suelen afectar a los músculos de la espalda, los brazos y las piernas y pueden provocar una caída al suelo. Convulsiones atónicas. Convulsiones atónicas, también conocidos como ataques de gota, causan una pérdida de control muscular, lo que puede hacer que se colapse repentinamente o se le cayera. Clónicas. Clónicas están asociados con los movimientos musculares repetidos o rítmicos,
Movimientos bruscos. Estos ataques suelen afectar el cuello, la cara y los brazos. Las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas generalmente aparecen sacudidas breves como bruscos o sacudidas de los brazos y las piernas. Convulsiones tónico-clónicas. Convulsiones tónico-clónicas, anteriormente conocidos como ataques epilépticos, son el tipo más dramática de la crisis epiléptica y pueden causar una pérdida brusca de la conciencia, el cuerpo de rigidez y temblores, y en ocasiones la pérdida de control de la vejiga o morderse la lengua. Causas. La epilepsia tiene ninguna causa identificable en aproximadamente la mitad de los que tienen la condición. En la otra, la condición puede deberse a varios factores. La influencia genética. Algunos tipos de epilepsia, que se clasifican por el tipo de convulsión experimenta o la parte del cerebro que está afectada, algunas familias. En estos casos, lo más probable es que hay una influencia genética. Los investigadores han relacionado algunos tipos de epilepsia a genes específicos, aunque se estima que hasta 500 genes podrían estar vinculados a la condición. Para la mayoría de la gente, los genes son solo una parte de la causa de la epilepsia. Ciertos genes pueden hacer que una persona sea más sensible a las condiciones ambientales que desencadenan convulsiones. Trauma de la cabeza. Trauma en la cabeza como consecuencia de un accidente de tráfico u otras lesiones traumáticas puede causar epilepsia. Las afecciones del cerebro. Condiciones cerebrales que causan daños en el cerebro, como tumores cerebrales o accidentes cerebrovasculares, pueden causar epilepsia. El accidente cerebrovascular es la principal causa de la epilepsia en adultos mayores de 35 años de edad. Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, como la meningitis, el SIDA y la encefalitis viral, pueden causar epilepsia. Lesión prenatal. Antes del nacimiento, los bebés son sensibles al daño cerebral que podría ser causado por varios factores, tales como una infección en las deficiencias de la madre, la mala nutrición u oxígeno. Este daño cerebral puede resultar en la epilepsia o parálisis cerebral. Los trastornos del desarrollo. La epilepsia en ocasiones puede estar asociada con trastornos del desarrollo, como el autismo y la neurofibromatosis. Factores de riesgo. Ciertos factores pueden aumentar su riesgo de epilepsia. Años. Historia familiar. Heridas en la cabeza. Accidente cerebrovascular y otras enfermedades vasculares. Demencia. Infecciones cerebrales. Las convulsiones en la infancia. Diagnóstico. Consulta la epilepsia pediátrica. Para diagnosticar su enfermedad, el médico revisará sus síntomas y antecedentes clínicos. El médico puede ordenar varias pruebas para diagnosticar la epilepsia y determinar la causa de las convulsiones. La exploración neurológica. Su médico puede probar su comportamiento, habilidades motoras, la función mental y otras áreas para diagnosticar su enfermedad y determinar el tipo de epilepsia que pueda tener. Análisis de sangre. Su médico puede tomar una muestra de sangre para verificar si hay signos de infecciones, enfermedades genéticas u otras condiciones que pueden estar asociados con convulsiones. Electroencefalograma, EEG. Esta es la prueba más común para diagnosticar la epilepsia. En esta prueba, los médicos se adhieren electrodos en el cuero cabelludo con una sustancia pastosa. La tomografía computarizada, TC. Una tomografía computarizada utiliza rayos X para obtener imágenes de cortes transversales del cerebro. La resonancia magnética, RM. Una IRM utiliza poderosos imanes y ondas de radio para crear una vista detallada de su cerebro. La resonancia magnética funcional, FMRI. Una resonancia magnética funcional mide los cambios en el flujo de sangre que se producen cuando las partes específicas del cerebro están trabajando. La tomografía por emisión de positrones, PET. PET se usa una pequeña cantidad de bajas dosis de material radioactivo que se inyecta en una vena para ayudar a visualizar las áreas activas del cerebro y detectar anomalías. Fotón único tomografía computarizada de emisión, SPECT.
Este tipo de prueba se utiliza sobre todo si ha tenido una resonancia magnética y que no se localiza el lugar en el cerebro donde se originan las convulsiones. Las pruebas neuropsicológicas. En estas pruebas, los médicos evalúan sus habilidades de pensamiento, la memoria y el habla. Los resultados de las pruebas ayudan a los médicos a determinar qué áreas del cerebro se ven afectados. Tratamiento. Medicación. La mayoría de las personas con epilepsia pueden llegar a ser libres de crisis mediante la adopción de un medicamento anticonvulsivo, llamado medicamento antiepiléptico. Otros pueden ser capaces de disminuir la frecuencia y la intensidad de sus ataques mediante la adopción de una combinación de medicamentos. Su médico le aconsejará sobre el momento adecuado para dejar de tomar medicamentos. Los medicamentos anticonvulsivos pueden tener algunos efectos secundarios. Los efectos secundarios leves incluyen fatiga, mareo, aumento de peso, la pérdida de densidad ósea, erupciones en la piel, pérdida de coordinación, los problemas del habla, los problemas de memoria y el pensamiento. Más grave, pero los efectos secundarios poco comunes incluyen depresión, pensamientos y comportamientos suicidas, sarpullido severo, la inflamación de ciertos órganos, como el hígado. Cirugía. Cirugía de la epilepsia. La cirugía se realiza con mayor frecuencia cuando las pruebas demuestran que sus ataques se originan en un área pequeña, bien definida de su cerebro que no interfiera con las funciones vitales tales como el habla, el lenguaje, la función motora, la visión o audición. En la cirugía, el médico extirpa el área del cerebro que está causando las convulsiones. Terapias. La estimulación del nervio vago. En la estimulación del nervio vago, los médicos implantan un dispositivo llamado un estimulador del nervio vago debajo de la piel del pecho, similar a un marcapasos cardíaco. Dieta cetogénica. Algunos niños con epilepsia han sido capaces de reducir sus convulsiones siguiendo una dieta estricta que es alta en grasas y baja en carbohidratos. Marcapasos para la epilepsia. Además, las nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la ablación láser guiado por resonancia magnética, son prometedores en la reducción de las convulsiones con menos riesgos que la cirugía tradicional abierta del cerebro para la epilepsia.